Buenos días, doctor José Pinto Llerena, ¿cómo está? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, es un placer y un honor para Panamá 24 horas contar con usted el día de hoy para hablar sobre el cáncer colorectal y en ocasión del Día Internacional de este cáncer. Quisiéramos empezar con una pregunta sobre qué es el cáncer colorectal y cuáles son sus factores de riesgo más comunes. Bien, muy bien. Esa es una muy buena pregunta, entender qué es el cáncer. Primero que todo, recordemos que el colon y recto es el intestino grueso. Es la parte final del tubo digestivo donde se producen las heces. Y la manera en que ocurre esto es porque hay un crecimiento anormal en las células que componen este intestino grueso. De esa manera, esas células, donde normalmente está conformado por glándulas que secretan sustancias que producen las heces, desarrollan cambios que conllevan a un crecimiento no controlado de las células que forman posteriormente pólipos y que esos pólipos pueden convertirse en un tumor canceroso con el tiempo. Y esto va de la mano con los factores de riesgo que uno tiene y que pueden promover a que esas células se transformen en un tumor canceroso. Por ejemplo, nosotros en cáncer de colon tenemos factores de riesgo que son modificables y aquellos que no podemos modificar. Aquellos que no podemos modificar son aquellos que nosotros pues simplemente no podemos cambiar. Por ejemplo, la edad. Yo no puedo cambiar que a partir de los 50 años es cuando empieza a aumentar mucho más el riesgo de tener cáncer de colon. No podemos cambiar tampoco nuestra herencia familiar. Si en nuestra familia han existido múltiples familiares con cáncer colorectal, hay una alta probabilidad de que yo también pueda tener esta enfermedad. También el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad inflamatoria del intestino, conocidas como colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, estas enfermedades inflamatorias, con el pasar del tiempo, sobre todo después de los primeros 8 años de diagnóstico, aumenta mucho más el riesgo de tener cáncer de colon. Entonces, son características propias de las personas que no pueden ser modificadas. Sin embargo, el cáncer de colon tiene mucho que ver también con nuestro estilo de vida. Aquellos factores que sí podemos modificar y que de modificarlos reduciríamos mucho más el riesgo de tener esta enfermedad. Tal es el caso de, por ejemplo, la dieta saludable. Una dieta rica en frutas, en vegetales, con pocas carnes procesadas, que las carnes procesadas son, por ejemplo, los embutidos, el bacon, las carnes curadas. Esas carnes tienden a aumentar más el riesgo de tener enfermedades como cáncer de colon. La obesidad, el sedentarismo, fumar, ingerir bebidas alcohólicas de manera desmesurada o no controlada. Eso también aumenta el riesgo de cáncer de colon. ¿Y qué actividades nos ayudan a reducir el riesgo? Hacer actividad física regular, que para nosotros actividad física regular es 30 minutos de ejercicio al día, 3 veces por semana, ni siquiera los 7 días de la semana, o sea, 3 veces por semana que hagas ejercicio 30 minutos te va a ayudar a reducir el riesgo de tener este tipo de cáncer. Y también la dieta. Una dieta rica en frutas, vegetales, fibras, te va a ayudar más a prevenir esta enfermedad que aquellas dietas ricas en comida chatarra. Entonces, por eso es importante también valorar cómo es nuestro estilo de vida. Sin duda que los riesgos hay los controlables y los que no se controlan. La edad es un parámetro que marca, en este caso, la diferencia. ¿Cuáles serían los síntomas tempranos del cáncer colorectal? Y de ahí la importancia de detectarlos a tiempo, ¿no? Claro. Un síntoma clave, como estamos hablando de intestino grueso y es siendo el área donde se producen las heces, casi todos los síntomas van relacionados con las evacuaciones. Por ejemplo, los cambios en los hábitos intestinales, como una persona que toda su vida ha tenido problemas de constipación y de la nada comienza a tener cuadros de diarrea a repetición. Eso es muy extraño, igual que aquellos que siempre han ido de manera regular al baño y de la nada, que tengan más de 50 años, comienzan a tener estreñimiento. Eso es raro. Eso ya es un signo de alerta que te debe decir, que te debe hacer decidir buscar atención médica.
También el cambio drástico en la consistencia de las heces. Por ejemplo, hay pacientes que te refieren que las heces han cambiado de forma. Ahora las heces ya no son bolas, sino son hilos. Entonces, eso ya implica que hay un cambio en la forma, y ese cambio en la forma probablemente es por la presencia de una masa que está creciendo y está deformando la forma que normalmente tenía las heces, valga la redundancia, ¿no? También otros signos de alarma mucho más llamativos son el sangrado al momento de defecar, dolor abdominal o dolor de barriga, muchos calambres o mucha acumulación de gases, la fatiga, el cansancio, la pérdida de peso, y también es muy importante la anemia o descenso de la hemoglobina, porque no es normal que una persona arriba de 50 años, sobre todo las mujeres que ya por arriba de los 50 años no están menstruando cada mes, pierdan hemoglobina. Igual los hombres no tenemos por qué perder hemoglobina por arriba de los 50 años. Si eso ocurre, una de las principales causas de anemia en un paciente mayor de 50 años es el cáncer de colon precisamente. Importante esa información. Sin duda va a ser valiosa cuando publiquemos la entrevista, ¿verdad que sí? En este contexto, ¿qué pruebas y exámenes se utilizan para detectar el cáncer colorectal? Muy bien, para detectarlo nosotros tenemos dos maneras. Uno es el tamizaje. Tamizaje para nosotros quiere decir detectártelo antes de que siquiera tengas síntomas relacionados a la enfermedad. Y lo otro es el diagnóstico, que el diagnóstico es cuando ya tienes los síntomas de la enfermedad y sospechamos que hay una presencia del cáncer de colon. Entonces vamos a empezar primero con el tamizaje. El tamizaje es la meta que nosotros tenemos. Como oncólogo, a mí me gustaría que todos mis pacientes con cáncer de colon vinieran en una etapa temprana, una etapa en donde los podemos curar a todos. El problema es que para poder lograrlo necesitamos tamizar, que tamizar es básicamente hacer pruebas que nos ayuden a detectar el cáncer colorectal sin siquiera que te dé síntomas. ¿Cuáles son esas pruebas? En Panamá tenemos varias. Tenemos la sangre oculta en heces, que se hace cada año a partir de los 45 a 50 años. Está también el inmunotest fecal, que es una prueba que hay que pagarla generalmente, que detecta la presencia de antígenos de cáncer en las heces. Tenemos también la sigmoidoscopía y la colonoscopía, que se deben hacer en el caso de la sigmoidoscopía cada 5 años y en el caso de la colonoscopía cada 10 años, para detectar cánceres de colon de manera temprana y sin que siquiera tuvieras algún síntoma. En el caso de cuando ya sospechamos que tienes la enfermedad, porque ya tienes síntomas como el cambio en los hábitos intestinales, la anemia, el dolor abdominal, entonces ahí el estudio diagnóstico de elección es la colonoscopía, y además la reforzamos con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver la extensión del tumor. Entonces, son dos maneras de abordaje diferentes. Una es sin síntomas para detección temprana, y la otra es cuando ya tienes síntomas y queremos detectar la enfermedad como tal, ya sabiendo que probablemente la tengas. Entonces ahí el abordaje cambia entre una y otra. Ajá. Una vez que ya el ensayo clínico determina que el paciente tiene el cáncer, ¿cuál sería el tratamiento y cuál es la tasa de éxito de estos tratamientos? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Cuando ya tienes el diagnóstico de un cáncer colorectal, el manejo curativo, lo que va a curar y quitar la enfermedad para siempre, es la cirugía, operar al paciente, ¿ok? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer para todo cáncer de colon temprano. Y en cuanto al diagnóstico, pues lo hacemos en base a todo el ejercicio diagnóstico que les dije, ¿no? Hacer la colonoscopía, hacer la tomografía, y de esa manera darnos cuenta que el paciente es candidato a una cirugía. ¿Qué paciente no va a ser candidato a una cirugía? Aquellos que lamentablemente ya tengan un cáncer metastásico, es decir, que la enfermedad ha dado siembras en otros órganos que no son solo el colon, como el hígado, como los pulmones, como los huesos, como el peritoneo, que es la capa que recubre el abdomen. Cuando eso ya ocurre, lamentablemente esta es una enfermedad que para nosotros es incurable, más no intratable. Entonces se le da tratamientos de quimioterapia, pero con un fin
de prolongar la vida y de manejar los síntomas. Pero si la enfermedad no es metastásica y es una enfermedad temprana, es decir, que la enfermedad solo está en el colon, el tratamiento sigue siendo curativo y ahí tenemos que operar al paciente para poder curarlo. La tasa de curación va a depender de la etapa en donde encontramos la enfermedad. El cáncer de colon temprano, para aquí, para Panamá, alrededor de 7 de cada 10 pacientes se logra curar para toda la vida. Y hay 3 de cada 10 pacientes que lamentablemente, a pesar de llegar en una etapa temprana, la enfermedad puede recaer. ¿Y eso por qué ocurre? Porque lamentablemente en Panamá nosotros descubrimos la enfermedad en una etapa 3, que es una etapa un poquito más tardía. Los pacientes que se detectan por tamizaje generalmente acuden en etapa 1 o etapa 2, en donde el 90% de esos pacientes se cura para toda la vida. Entonces, esa es la meta a la que debemos llegar en Panamá, a que el tamizaje logre detectarnos a la mayoría de los pacientes en las etapas más tempranas de la enfermedad. ¿Y qué pasa entonces en el paciente etapa 4? En el paciente etapa 4 es el paciente que ya tiene metástasis. Ese paciente tiene una supervivencia mucho más baja. Alrededor solamente del 10% de ellos estará vivo a 5 años. Es decir, que el 90% de estos pacientes habrá fallecido por la enfermedad en el transcurso de los primeros 5 años. Y en Panamá, esa es la segunda etapa en donde más acuden los pacientes. Una enfermedad metastásica. Y es lo importante de poder cambiar esta realidad. Porque si siguen llegando de esta manera, la mayoría de nuestros pacientes con cáncer colorectal seguirán falleciendo por la enfermedad. Y es lo que podemos evitar si detectamos tempranamente las cosas con esta enfermedad. Entiendo entonces que en Panamá, en el periodo número 3 y en el caso de los... Ajá, y en la etapa 4 ya también hay un alto volumen de pacientes que llegan en esa condición. Exactamente. Las 2 etapas más frecuentes en donde detectamos el cáncer colorectal en Panamá son la etapa 3, que es la en donde más se detecta el tumor, y la etapa 4, que es la segunda, en donde más se detecta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los países de primer mundo que tienen muy bien establecidos los programas de tamizaje? La mayoría se detecta en etapa 1. Entonces, la mayoría se va a poder curar. Entonces, esa es la ventaja de tener los programas de tamizaje muy bien establecidos. Algo que lamentablemente en Panamá todavía nos hace falta ahondar mucho más y promover mucho más cómo la detección temprana puede lograrse en el sistema público de salud de Panamá, porque tenemos las herramientas para poder hacerlo, pero lamentablemente todavía hace falta hacer más conciencia de que se deben pedir las pruebas. Aprovecho y reitero el compromiso de Panamá 24 horas para ser vocero de este tipo de programas de campaña. ¿Serían los desafíos más grandes que enfrentan los pacientes con cáncer colorectal en Centroamérica? Estamos hablando de costos. ¿Hasta qué nivel están esos desafíos presentes en estos pacientes? Bueno, mira, empezando desde el tamizaje, ese es te diría que es el punto en donde flaqueamos todos los países centroamericanos. El tamizaje de cáncer colorectal en América Latina es muy pobre. Y sobre todo en Centroamérica, en donde hay países que tenemos más recursos para la salud y otros con menos recursos para la salud. Sí te puedo decir, por lo menos en el caso particular de Panamá y Costa Rica, somos países que podemos brindar tamizaje a nuestra población sin mayor problema. El único conflicto que tendríamos, por ejemplo, al momento del tamizaje es la colonoscopía, porque tenemos muy pocos gastroenterólogos a lo largo del país. Por lo menos hay provincias que ni siquiera tienen un gastroenterólogo que te haga una colonoscopía. Si te vas a Bocas del Toro, no tienes un gastroenterólogo que te haga colonoscopía a nivel institucional. Darién no lo tiene tampoco. Entonces, son situaciones que lamentablemente merman la calidad del tamizaje que podemos hacer, porque si yo tengo una sangre oculta en heces positiva, el siguiente paso es una colonoscopía. Entonces, le vamos a decir al paciente que va a tener muchos meses o hasta años para poder conseguir un cupo, porque no hay suficientes cupos para poder cubrir a toda la población. Entonces, eso es un talón de Aquiles para Centroamérica.
la falta de insumo para hacer colonoscopía y la falta de personal suficiente para hacer colonoscopía. Y eso lo hemos detectado también en el área ahora que tenemos la unidad oncológica de Azuero. Tenemos un bajo número de gastroenterólogos para cubrir a toda la población de la región. Lo mismo pasa en el resto del país. ¿Qué pasa con el tratamiento? Afortunadamente en Panamá, el tratamiento del cáncer colorectal lo puedes tener tanto en instituciones como la Caja de Seguro Social como en el Instituto Oncológico Nacional. La Caja de Seguro Social te brindaría el manejo quirúrgico. El Instituto Oncológico Nacional no solamente te brinda el manejo quirúrgico, sino que además, si se requiere tratamientos de quimioterapia, también te brinda el tratamiento de quimioterapia y que es un tratamiento de bajo costo debido a que el costo lo cubre tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social. Entonces, los pacientes en Panamá tienen la posibilidad de tratarse con tratamientos de punta, en realidad, tratamientos que se usan en países de primer mundo. Panamá tiene acceso a estos tratamientos en este momento para poder tratarse el cáncer colorectal. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente, independientemente de que tengas tratamiento de punta para un paciente que tiene enfermedad metastásica, el pronóstico de la enfermedad metastásica está dado por el hecho de que ya es una enfermedad incurable. Entonces, igual este paciente sabemos que tiene un mal pronóstico a pesar de que nosotros podamos darle la mayor cantidad de tratamiento posible. Pero el acceso de tratamiento, por lo menos en Centroamérica, tanto para Panamá como para Costa Rica, es bueno para cáncer colorectal. El resto de los países de Centroamérica tienen muchos problemas para accesar a estos tratamientos porque no cuentan con los recursos para todos los tratamientos que nosotros sí podemos accesar. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, Panamá en este momento en cuanto al acceso a tratamientos para cánceres colorectales. Perfecto. Nos habló inicialmente sobre la dieta adecuada para reducir el riesgo de desarrollar este cáncer. En el caso de los vegetales, se está oyendo, diría incluso es tendencia, aquel tema del sulforafano, la activación del factor NRF2, el aumento del glutatión. Estos elementos pueden favorecer, si son debidamente incorporados en una dieta, reducir el riesgo de cáncer colorectal. Sí, esa es una excelente pregunta porque es un tema bastante de moda en este momento. El uso de los sulforafanos. El sulforafano está presente en el brócoli y en vegetales parecidos al brócoli, vegetales verdes. Y este sulforafano se ha visto que reduce los procesos de transformación de las células del intestino hacia células cancerosas. Entonces, por esa razón es que ha tenido un impacto positivo el uso de este tipo de suplementos o de alimentos con sulforafano como el brócoli en la reducción de la presencia de cáncer colorectal. Pero no solamente el sulforafano es el único que yo sumaría a la lista. Como mencioné anteriormente, los alimentos ricos en fibra también tienen un rol. El resto de las frutas, de los vegetales, de comer saludable, de no comer tanta carne procesada, porque las carnes procesadas, como los embutidos, en exceso, también se ha visto que tiene un rol en la transformación de esa célula maligna, de esa célula normal en una célula maligna. Entonces, por eso es importante que no nos enfoquemos en un solo tipo de alimento. Es un conjunto de alimentos que te protegen de tener esta enfermedad. Las fibras, los vegetales, ¿sí? Las frutas, comer menos carnes rojas y procesadas. Eso te va a ayudar a mejorar o reducir tu riesgo de desarrollar esta enfermedad. Perfecto. Bueno, ya para ir concluyendo, en ocasión del Día Mundial del Cáncer Colorectal, ¿qué actividades, qué campañas tienen previsto desarrollar acá en Panamá? Bueno, en realidad como te mencionaba, uno de los fortalecimientos que tenemos que hacer en Panamá y es lo que estamos tratando de implementar a partir de las fechas es precisamente reforzar la necesidad de tamizar a la población panameña, de que toda persona por arriba de los 45 años acuda a su centro médico, a sus controles de salud
a solicitar sus pruebas para cáncer colorectal, porque están disponibles en cualquier laboratorio público. La sangre oculta en heces es una prueba sencilla de hacer. Solamente recolectar las tres muestras de heces que se requieren y se hace la prueba. Allí, otra de las cosas que tenemos que reforzar posteriormente es, si la prueba saliera positiva, ¿cómo logramos que gastroenterología te haga una colonoscopía a tiempo para no dejar que pase demasiado tiempo para que esta enfermedad pueda crecer en tu cuerpo? Entonces, eso es uno de los puntos débiles de la detección temprana, lamentablemente acá, pero uno de los puntos que nosotros siempre debemos reforzar primero es la educación del personal médico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te puedo decir de la estadística de acá de la región de Azuero, el 75% de mis pacientes con cáncer colorectal sufren de alguna enfermedad crónica como hipertensión o diabetes y eran seguidos por algún médico de cabecera que lamentablemente no pedía a tiempo las pruebas de tamizaje. Entonces, hay un punto en que ya nosotros detectamos que debemos reforzar la educación del personal de salud para que tenga en su mente presente la necesidad de pedir las pruebas, de no pedirlas cuando ya tiene síntomas, sino pedirlas desde antes de que tuviera síntomas para que podamos detectar una enfermedad temprana. Entonces, eso es uno de los puntos que más estamos tratando de reforzar, que se introduzca en la mente de nuestro personal de salud la idea de tamizar, la idea de pedir las pruebas a tiempo. Entonces, ese es el primer mensaje clave que nosotros queremos dar, que sí se puede hacer, que Panamá lo puede lograr, tenemos los recursos para hacerlo y eventualmente al aumentar la demanda de estas colonoscopías de tamizaje, seguramente se encontrará la manera en que se pueda dar respuesta a esa falta de colonoscopistas para que se pueda tratar de brindar este servicio a todo el país de manera temprana. Bueno, doctor Pinto, le agradecemos su tiempo y toda la información que ha compartido y que estoy seguro va a servir de hoja de ruta para que la audiencia tenga a cuenta seguir tanto recomendaciones como todo lo que compete a este cáncer colorectal. Y bueno, el mismo compromiso, estamos apoyando y promoviendo todas las buenas acciones y en el caso de las campañas, pues estamos 100% a la orden y a la disposición de ustedes. Muy bien, si muchísimas algunas gracias. Palabras finales, algunas recomendaciones que darle a nuestra audiencia, pues. Sí, por supuesto. Importante, el cáncer colorectal depende mucho de tu estilo de vida. Tienes que mejorar tu estilo de vida, dejar el sedentarismo, hacer más actividad física, mantener un buen peso, comer mejor. Eso es importante para poder prevenir esta enfermedad. Es importante que tú como paciente te empoderes de tu salud y sepas que tienes que buscar las pruebas a tiempo. A veces no esperar a que el médico te las diga, tú mismo exigir, oye, es mi salud, es mi derecho como paciente que me hagas mis pruebas de cáncer colorectal si ya yo tengo de 45 años en adelante. Y además de eso, también es importante que si ya usted tiene síntomas sospechosos como cambio en los hábitos intestinales, la pérdida de peso, el dolor abdominal, sangrado al momento de evacuar, tienes el deber de buscar atención médica lo más pronto posible para descartar esta enfermedad. Bueno, doctor, de verdad que agradecido y por acá estos micrófonos, este medio de noticias digital a su orden y disposición. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad esperemos que podamos hacer un cambio, un impacto con la campaña y que sea de beneficio para todo el país. Amén, amén, amén. Así será. Bueno, muchísimas gracias. Cómo no. Hasta luego. Vale.